Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Acaba de concluir la comparecencia del ministro de Sanidad en el Congreso. Ha estado respondiendo a las preguntas de los distintos grupos desde este mediodía. Salvador Illa ha insistido, entre otras cosas, en que se actuó correctamente y reprocha a aquellos que ahora presumen de saber lo que había que hacer, no haberlo dicho antes. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Casi 7 horas de comparecencia en la que el ministro ha acabado asumiendo la responsabilidad de llegar tarde, pero todos los países, decía, en relación a Francia, a Italia, a Estados Unidos, todos han llegado tarde y al PP le decía que si tanto lo vieron venir, ¿por qué no avisaron? Respuesta de Illa al Partido Popular. Todos llegamos tarde, no España, todos. Pero España actuó antes, en número de fallecidos y en número de casos contagiados. Lo ha dicho el propio presidente del Gobierno en el pleno del Congreso y lo he dicho yo. Ahora, a mí, entienda que me resulte chocante que ahora todos, o haya gente que ahora vea que en aquel momento ya veía que las cosas y no lo dijeran. A partir de las 8:15, el ministro de Sanidad comparecerá junto a Fernando Simón en el Palacio de la Moncloa para informar de la desescalada y de las zonas que pasan o cambian de fase. Pues estaremos atentos a esa comparecencia, entre tanto, de la situación de los profesionales que siguen trabajando para curar y cuidar a los enfermos de la pandemia. Hemos hablado hace unos minutos aquí en La Ventana con una psicóloga clínica del Hospital La Fe de Valencia, Esther. Sí, se llama Rosario Morales y ha insistido en mantener la prudencia en este tiempo de desescalada, en no echar por tierra todo el esfuerzo que hemos realizado. Y por eso, decía, es bueno tener un cierto miedo prudente y moderado. Claro, es que es fácil cuando uno no lo ha tenido al lado, se ven los datos van bajando y entonces uno puede seguir distanciarse, despersonalizarse incluso, ¿no? Poner distancia y entonces un poco la frustración por haber perdido nuestras fuentes de refuerzo y nuestra cotidianidad, pues como que queremos recuperarla, queremos negar que eso ha pasado y que es algo que está ahí, que no podemos decir, bueno, ya está, se terminó, seguimos y recuperamos nuestra vida, porque no es así, ya está. Ha sido una cosa que ha venido de golpe y ha sido una cosa que se va a ir trabajando progresivamente, pero no se va de golpe. A la espera de esa comparecencia en el Palacio de la Moncloa, que se anuncia para las 8:15 de esta tarde, del ministro de Sanidad y del doctor Fernando Simón, para hablar de la desescalada, vamos a irnos a otros países que ya lo han hecho los primeros ministros de Francia y del Reino Unido, han presentado sus planes esta tarde. En París, Édouard Philippe ha dicho que los resultados sanitarios en la lucha contra el coronavirus son mejores de los esperados. Y en Londres, Boris Johnson ha subrayado que han pasado todos los exámenes y cumplidos los requerimientos. Primero cita en París, corresponsal Carmen Vela, buenas tardes. Buenas tardes. Francia avanza a la siguiente fase del desconfinamiento porque los resultados sanitarios en la lucha contra el COVID son mejores de lo esperado, según el primer ministro Édouard Philippe. Les résultats sont bons sur le plan sanitaire. Las noticias son buenas desde el punto de vista sanitario, pero somos prudentes, no podemos permitirnos ligerezas. Salvo la región de París y los territorios ultramarinos de Mayotte y Guyana, que se quedan en naranja, toda Francia está ahora en verde, es decir, la libertad se convierte en la regla y las restricciones en la excepción. Bares, cafeterías y restaurantes de Francia podrán abrir sus puertas al público a partir del próximo martes, 2 de junio, aunque en la región parisina por el momento solo terrazas. Los cines abrirán el 22. Philippe ha dicho que Francia es partidaria de abrir las fronteras el 15 de junio. Cita también en Londres, corresponsal Begoña Arce, adelante. El Gobierno relaja ligeramente las medidas de confinamiento en Inglaterra. Boris Johnson ha confirmado que a partir del lunes reabrirán las guarderías y volverán a clase algunos alumnos de primaria. El 15 de junio se reincorporarán la mayoría de los escolares a las aulas. También en esa fecha abrirá el comercio, pero solo si han tomado medidas necesarias para mantener la distancia social de 2 metros. A partir del lunes y por primera vez en 9 semanas se permitirá que un máximo de 6 personas habitando en diferentes hogares se reúna, pero solo al aire libre en los jardines de las casas, por ejemplo. Todos estos pasos que estamos tomando y tomaremos son condicionales y dependen de los datos y de los consejos científicos, señalaba Johnson, quien ha advertido que habrá nuevos focos locales que serán controlados de la epidemia y donde sea necesario se reimplantará el confinamiento más estricto. El nivel de infección sigue siendo alto. En las últimas 24 horas ha habido 1.900 positivos nuevos y otras 377 muertes.
La portavoz parlamentaria del Partido Popular se reafirma en su durísima acusación al vicepresidente Iglesias, al que llamó ayer en el Congreso hijo de terrorista. Como contraposición ha recordado las palabras que Iglesias ha dedicado a Vox esta tarde en la Comisión de Reconstrucción. Acusa por ello Álvarez de Toledo a los socialistas de emplear una doble vara de medir, informa Mariela Rubio. Buenas tardes. Sí, la portavoz parlamentaria se reafirma en lo dicho ayer a Pablo Iglesias y asegura que peleará porque se mantenga en el diario de sesiones. Y una persona que milita en una organización terrorista es un terrorista, salvo que alguien me diga lo contrario. Dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas. Mientras esperaremos que lleguen los abogados, no creo que lleguen, voy a exigir que se mantenga, y he exigido que se mantenga, la expresión hijo de terrorista en el diario de sesiones del Congreso. Álvarez de Toledo acusaba al PSOE y a sus cargos en el Congreso de una doble vara de medir. Fijaros lo que ha pasado hoy, el señor Iglesias atribuyendo intenciones de dar un golpe de Estado, y el señor presidente de la comisión no retiró esa expresión, para que veáis hasta qué punto sigue existiendo ese desequilibrio de superioridad e inferioridad moral. Hablaba así la portavoz popular en el Congreso en un acto de la Fundación de Mario Vargas Llosa. Vamos con el deporte, Iván Álvarez. Las grandes ligas europeas están desvelando sus hojas de ruta para el regreso del fútbol. En España el balón volverá a rodar el 11 de junio. En Inglaterra, según la BBC, la Premier se reanudará una semana después, el 17 de junio, con el Manchester City Arsenal. Y en Italia, a esta hora están reunidos los clubes, futbolistas, entrenadores y el ministro de Deportes para encontrar una fecha de regreso para la Serie A. Hoy se han confirmado 2 lesiones más en Primera División y las 2 son musculares, la de Ángel Correa en el Atlético de Madrid y la de Ángel Montoro en el Granada. El expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, protagonista esta noche con Manu Garreño en el larguero, y en ciclismo Chris Froome ha confirmado que correrá el Tour de Francia con el equipo Ineos. Y tenemos una noticia de última hora. Se ha registrado un incendio en el hospital de Ellín, en Albacete. ¿Qué datos tenemos? Aldo Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues el incendio se ha registrado a las 6:05. Es el aviso al menos que le consta al 112 de Castilla-La Mancha. Ha sido necesario evacuar todo el hospital albaceteño en un fuego que, como nos acaba de contar el alcalde de Ellín, Ramón García, se inició en las cocinas. Pues ha habido un incendio en la parte de cocinas y lavandería. Ha habido mucho plástico. Los bomberos están trabajando en el tema, se ha desalojado el hospital entero, las 10 plantas y urgencias está todo totalmente desalojado, ¿vale? Y bueno, hemos trasladado a todos los pacientes al colegio de la Olivarera, que está justamente en el pabellón, y bueno, ya vimos lo poco que os puedo decir. Según la Junta, hay 3 personas ingresadas con coronavirus en este hospital albaceteño, y fuentes del 112 precisan que se han requerido 2 hospitales de campaña para trasladar a todos estos pacientes. Todo el hospital evacuado, nos decía Aldo. El fuego se ha originado en cocinas y lavanderías. Terminamos. Sigue Francino en la ventana. Si hay alguna novedad volveremos a conectar con Albacete. Resumimos todo lo que ha pasado este día a las 8, las 7 en Canarias, en el informativo Hora 25.